comenzar con la clase de hoy. Por favor, me confirman si se oye. Buenos días, licenciado. Sí, se oye. Ya, gracias. Bueno, primero saludar a todos ustedes. Probablemente algunos ya me conocen, por ahí con algunos hemos pasado clases, por ahí otros no. Me llamo Augusto Vela Chacón, soy docente en la facultad hace muchísimos años y esta materia también la voy dejando desde bastante tiempo atrás. Y bueno, hoy día vamos a un poquito fijar algunos criterios, parámetros, algunos puntos de vista que vamos a abordar en el transcurso de la gestión. Ya, primero, tal vez hablar un poquito de la materia. ¿Ya? Nuestra materia tiene que ver con un tipo de auditoría. Hay varios tipos de auditoría. Y el nuestro tiene que ver con auditoría financiera específicamente. Sin embargo, hay un marco teórico general que tenemos que abordar. Ya en la parte práctica vamos a llegar a la parte de auditoría financiera. Y para tocar el ámbito práctico, especialmente de auditoría financiera, necesitamos como insumo el contenido de contabilidad 2, ¿no? Contabilidad 2 vamos a tocar al 100% en lo que hayan visto. Un segundito, por favor. Vamos a ver al 100%, les decía, el contenido de contabilidad 2 desde el punto de vista de aplicación. No vamos a estudiar, contadores ya han estudiado. ¿Ya? ¿Y por qué es necesario contabilidad 2? Si estamos hablando de auditoría financiera, estamos hablando de saldos, de cuentas. Y la auditoría tiene que ver con una revisión, una verificación, un examen más o menos. ¿De qué? De cuentas, de saldos, ¿no? Y al final vamos a llegar a emitir una opinión sobre la razonabilidad de esos saldos, ¿no? De la información que nos proporciona el sistema contable. Pero entonces, ¿cómo podemos opinar sobre razonabilidad de saldos? ¿Están bien, están mal, son razonables, no son razonables, etcétera? ¿Cómo vamos a verificar? Viendo que se cumplan, que los saldos estén presentados en el marco de normas contables, de normas de información financiera, tanto nacional y también en algunos casos internacional, dependerá de lo que estamos examinando, ¿no? Ese es, en resumen, la función, el objetivo de una auditoría financiera, opinar sobre la razonabilidad de la información financiera. Pero lo que vamos a hacer nosotros es un poquito juzgar a la labor del contador, ¿no? ¿Quién hace los estados financieros? Un contador. Y si vamos a examinar sus saldos, es obvio que nosotros debemos tener dominio un poquito más que el contador o mucho más que el contador. Si no, ¿cómo podríamos juzgar su tarea? No podría ser que el auditor no entienda lo que ha hecho el contador y le estamos pidiendo que nos enseñe el contador cómo es. Una cosa diferente es pedir información para nuestro análisis, que el contador tiene la obligación de hacer, pero que nos enseñe. Ya sería una situación muy complicada, ¿no? Del auditor. Por eso el auditor debe ser una persona
más preparada, más formada que el contador. Y estamos hablando de colegas, ¿no? Nosotros también como auditores financieros en la época antigua y ahora como contadores públicos autorizados en nuestro ámbito de trabajo, podemos hacer la parte contable o podemos dedicarnos a hacer auditoría o apoyar en finanzas o hacer consultoría, planificación tributaria. O sea, tenemos un ámbito extenso de opciones para prestar servicios como contadores públicos, ¿no? Pero está bien, podemos ser contadores, por ejemplo, de una empresa. Y si somos contadores, lo más probable es que vengan a hacer auditoría de lo que nosotros hemos hecho como contadores. Nosotros ahora nos vamos a ubicar en posición de quién va a revisar, a quién va a hacer auditoría. Y para revisar, como les decía, para juzgar, hay que revisar, hay que examinar, hay que estar seguros de lo que vamos a decir, porque nuestra opinión va a ser importante para muchas decisiones en la empresa. A ver, por ejemplo, una opinión favorable, la situación económica, financiera que muestran los estados financieros a una determinada fecha, digamos 31 de diciembre del 2021, es razonable. Esa opinión a los inversionistas les puede servir para decir, bueno, hay una buena rentabilidad y el auditor está avalando que ese resultado es razonable. ¿Y por qué no invertimos? ¿Por qué no ponemos más capital? Basadas en la opinión del auditor, porque él ha hecho que es razonable, ¿no? Entonces ellos van a invertir y pueden generar más rentabilidad en base a la opinión del auditor. Pero ¿qué tal si la opinión del auditor fuera la inversa? Digamos, la información que muestran los estados financieros no son razonables. O sea que la rentabilidad que aparentemente muestra los estados financieros, en este caso el estado de resultados, no es razonable. ¿Qué quiere decir? Que hay errores, hay algunos aspectos que inviabilizan su credibilidad. Entonces, en base a su opinión, ¿qué van a hacer los inversionistas? Es decir, la gerencia nos está mintiendo, nos dice que hay una rentabilidad alta, pero el auditor dice que no es razonable. ¿Qué decisiones podría tomar un inversionista si ve que su inversión está en riesgo? Puede decir, cerraremos la empresa, no vamos a perder. ¿Qué inversionista va a perder? Una decisión trascendental podría ser que digan, cerramos la empresa. Y al cerrar la empresa, perjuicio a personas que trabajan ahí, a los objetivos que tenían como empresa, al Estado, porque seguramente el Estado también se beneficia con impuestos, y a la situación económica en general de un determinado lugar, ¿no? Entonces tiene sus consecuencias fuertes nuestra opinión como auditores, y a eso es lo que vamos a estudiar. Bien. En una primera parte de la materia, como les había dicho, va a haber un marco teórico obligado. A veces resulta tedioso, hasta aburridor la teoría, pero no hay una buena práctica si no está respaldado por una buena teoría. De hecho, ninguna práctica científica se podía sustentar, se podía respaldar sin teoría, ¿no? Por eso en los trabajos de investigación, seguro ustedes ya van a entrar a ese tema el próximo año, antes de empezar su desarrollo de trabajo dirigido, de tesis, primero van a ver el marco teórico, porque la teoría es lo que respalda precisamente el desarrollo de una determinada práctica. Entonces, vamos a ver teoría, unos 8 temas más o menos, que de forma general nos va a dar una visión
de qué es la auditoría, qué tipos de auditoría existen, cuál es el procedimiento para hacer auditorías, qué normas debemos cumplir para hacer auditorías, ¿sí? Y después llegaremos a ver un poco del proceso de auditoría, qué procedimientos hay que seguir, hasta llegar a documentar evidencias y en base a esas evidencias opinar, lo que habíamos dicho, una opinión. Eso lo vamos a ver desde un punto de vista teórico en los primeros 8 temas, ¿sí? Y para avanzar un poco, yo les voy a dar el tema como un tipo texto, ya, que ustedes lo van a poder bajar, imprimir o leer de su equipo, de su máquina, no sé. Y en base a esa lectura pueden ustedes preguntar, ampliar cualquier duda que tengan, hasta entender y aplicar esa teoría, ¿no? Una vez que completemos esos 8 temas, entonces vamos a entrar a la parte práctica. Y al entrar a la parte práctica, van a ver que esa teoría que hemos visto la vamos a aplicar. Ahora, entrando a la práctica, vamos a abordar más o menos un mismo esquema de contenido de las cuentas que tienen que ver con examen de cuenta por cuenta. Disponibilidades, un rubro. En disponibilidades habrá caja moneda nacional, caja moneda extranjera, bancos, por ejemplo. Y analizaremos esas cuentas. Después entraremos a otro rubro, créditos, digamos, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, previsión para cuentas incobrables, qué aspectos hay que considerar, cuáles son los objetivos específicos de cada cuenta ya. Tenemos un objetivo general, opinar sobre la razonabilidad de estados financieros, eso es general, pero específico. Ya vamos a ver objetivos para caja, para cuentas por cobrar, para inventarios, etcétera, ¿sí? Entonces, la parte práctica la vamos a desarrollar ya en base a los rubros, disponibilidades, créditos, existencias, bienes de uso, pasivos, etcétera. Pero con la misma estructura, podríamos decir, ¿no? Un pequeño concepto de la cuenta, objetivos de la auditoría, objetivos específicos para cada cuenta y un programa de auditoría y desarrollar ejercicios. ¿Cuál es el propósito de desarrollar esos ejercicios cuenta por cuenta? Tener instrumentos de análisis, de apoyo para obtener evidencia y al final emitir una opinión. ¿En qué medida es razonable o no es razonable la información que estamos examinando? ¿Sí? Normalmente deberíamos abarcar hasta patrimonio, auditoría de patrimonio, pero el tiempo a veces es el principal enemigo y algunas actividades que se realizan en la facultad que a veces no nos impide llegar a ese objetivo, pero por lo menos si agarramos la forma de análisis, el procedimiento de los primeros temas, con eso ya podemos tener una guía para hacer lo siguiente, ¿no? Lo que viene a futuro y que no logremos hacer en clases. Lo importante es agarrar la metodología y después podemos nomás planificar auditoría de otras cuentas. Y para eso vamos a tener posibilidad de ver con detalle los primeros rubros por lo menos. Y después los últimos ya un poquito vamos a agilizar para que alcance el tiempo, ¿no? Bien. Eso es sobre el contenido de la materia. Ahora vamos a empezar a introducirnos a este tema de la auditoría. Ya yo alguna vez, algún criterio ya les he planteado de qué es la auditoría, porque
ustedes deciden van a llevar la materia, pero ya en forma resumida les he dicho que vamos a revisar la tarea que ha hecho otro contador, otro profesional de nuestra área. Entonces, la base siempre va a ser los estados financieros. Enseguida les voy a usar la planilla Excel como pizarrita. Espero que se pueda ver. Y me van a decir ustedes si está bien o está mal. Un segundito. Ya. A ver. Empezaremos a recordar. ¿Qué será contabilidad? Un voluntario, una voluntaria. Bueno, antes de que participen, antecitos. La educación virtual ya no es novedad. 2 años nos hemos dado para adecuarnos, para, en algunos casos, dotarnos incluso de medios técnicos para hacer. Y también hemos aprendido cosas buenas y tal vez cosas malas. Por ejemplo, entre las buenas es que se pueden compartir información más rápido. Se puede compartir incluso directamente de la fuente de información. Por ejemplo, gacetas oficiales, páginas de entidades, impuestos, por ejemplo. Se puede bajar información actualizada sobre normas técnicas nacionales, internacionales, etcétera. Es lo bueno. Pero lo malo es que para la educación a distancia se requiere mucho compromiso. No es lo malo, según cómo se vea, ¿no? Se requiere mucho compromiso para aprender por esta vía. ¿Por qué compromiso? Porque nosotros no podemos evaluar desde acá lo que están haciendo en sus casas, especialmente en estas materias donde implican procesos, procedimientos. Yo no puedo hacer un examen que diga falso, es verdadero, selección múltiple, porque nuestra materia es de procedimientos. Entonces, de acuerdo a lo que los alumnos mismos se quejan, hay muchos que se hacen hacer el examen, hasta se contratan personas, auxiliares. El que haga eso, tal vez está pensando que está engañando al docente, pero la verdad, el docente no va a empeorar ni mejorar en su formación, en sus condiciones profesionales por este tipo de actitudes. El único que se perjudica, al único que está engañando a ustedes mismos, al que hace esa práctica, ¿no? De no hacer sus cosas. Pueden titularse también por esa vía, pero ¿de qué sirve un título si no tenemos una buena formación? Les comento algunas experiencias, ¿no? Hay chicos que han salido con un poquito de perseverancia, se han titulado, pero no se han preocupado de formarse bien. Y afuera, cuando ya estamos con el título lamentablemente no nos hace pensar, el título no nos vuelve expertos, no nos vuelve analíticos, críticos, el título es una carta de presentación, nada más. ¿Quién tiene que hacer prevalecer el título? Es cada uno de nosotros con la formación que tenemos. Con esto, yo quiero un poquito mostrarles algunas experiencias de chicos que se han titulado y que no han podido acceder al mercado laboral profesional, no por la vía normal, que es por sus condiciones. Y bueno, han tenido que hacer otra actividad. ¿Para qué perder 5 años? Podríamos hacer nomás desde el principio otra actividad y tal vez tener un mejor resultado. Pero si estamos en la carrera y ahora estamos en cuarto, trataremos de aprovechar, especialmente valorar el esfuerzo que implica pasar una clase. Es esfuerzo económico, primero, porque hay un costo de cada clase.
¿sí? Su tiempo. También es un costo, tal vez por jóvenes no los vemos, pero si no lo utilizamos bien, estamos malgastando el tiempo. Y es un costo para nosotros, ¿no? Por más que uno haga sus cosas solo, se autofinancia el estudio, como hay muchos casos, es un costo de ellos. Ahora otros tenemos la suerte de que los papás nos están apoyando todavía, entonces también es un costo para los papás. Entonces hay que justificar ese costo, ¿no? Y justificar es formarnos bien. Nosotros vamos a dar la posibilidad de que puedan preguntar, puedan salir de dudas. Incluso si no han visto materias básicas, digan qué cosas necesitan y lo vamos a hacer. Para el que tiene interés, nosotros también tenemos motivación de poder uh, ayudar, ¿no? Pero el que no tiene interés también nos baja la motivación. ¿Cómo vemos que no hay interés? Llamamos a alguien para que participe y nunca contesta. Significa que lo ha dejado su equipo ahí prendido para justificar que asistencia, así por asistencia se van a conectar, van a gastar. Yo les aconsejo que ahorren, no se conecten para justificar asistencia. No voy a llamar lista en el mayor de los casos. No voy así llamar a participación y eso voy a tomar en cuenta. Pero llamar es otro problemita que ha generado esto de la virtualidad. Los cursos en número han aumentado exageradamente, ¿no? Hay cursos de 115, de 130 y la verdad, no sé, pues, llamando lista no me voy a pasar buen tiempo. Entonces, si es por asistencia, les sugiero no gasten. Si no van a atender clases por cualquier razón, no gasten, ¿no? Bueno, eso es lo primero que tienen ustedes que mentalizarse. Y ahora sí, vamos a entrar a ver este tema de el antecedente a nuestra materia. Primero, la contabilidad que ustedes han llevado en primero, segundo y tercer curso. Y después vamos a hablar de auditoría. De auditoría, ya las dos cosas. Hablaremos. ¿Qué es el ciclo contable? ¿Qué es contabilidad primero? ¿Qué es contabilidad? Licenciado, ¿será que puedo responder? Buenas tardes. Perdón, a ver de nuevo, por favor. ¿Será que puedo responder? Sí, por favor. Licenciado, para mí contabilidad es un sistema que puede controlar la identidad, ya sea en su tema económico, financiero, y de esa forma llegar a una toma de decisión factible para la empresa o entidad, a través de sus ingresos, egresos, activos pasivos. Ya, está bien. Es un sistema de información. En eso hay que quedar claro. Es un sistema de información, la contabilidad. Sistema de información. Y este sistema de información, como dice su compañero, es útil para tomar decisiones. Obvio, respecto a situaciones de índole económico, ¿no? Y para eso están, por ejemplo, eso de resultados, balance general, cuentas de balance, cuentas de resultados, etc. ¿Sí? Estamos hablando de contabilidad. Ahora podemos agregar, cuando decimos sistema de información, podemos poner financiera para precisar, porque hay diferentes sistemas de información también. Este sistema de información, ¿quién lo diseña? ¿Quién diseña el sistema? Al decir sistema, estamos hablando de componentes, ¿no? Que hacen a un todo. ¿Quién diseña este sistema? ¿Algún voluntario, alguna voluntaria?
necesariamente, o es una tarea específica del contador, el diseñar un sistema contable. El contador tiene que diseñar cómo va a ser su sistema, considerando la actividad de la empresa, tamaño de la empresa, las operaciones más relevantes, ¿sí? El tema tributario, y dónde se va a ver reflejado este sistema en su plan de cuentas, por ejemplo. Ahora, el apoyo informático es importante. Hay paquetes, hay programas sobre contabilidad, pero a cualquier paquete, a cualquier programa, tienen que meter un plan de cuentas. Y el plan de cuentas tiene que ser a la medida de una empresa. Si bien hay plan de cuentas general que se puede adecuar para una mayoría de las empresas, existen, pero hay que hacer un diseño adecuado a la medida de la empresa. Y eso lo hace el contador. ¿Sí? Lo hace el contador. Este sistema contable nos lleva a hablar del ciclo contable. ¿Alguien se acuerda qué es el ciclo contable? Es el inicio desde sus documentos mercantiles hasta sus estados financieros. A ver. El ciclo contable es el proceso de Es un periodo contable. comerciales y el proceso de los datos contables. Algunos se escucha medio entrecortado. No logro captar todo. Alguien decía, a partir de los documentos contables, hacer el registro. Sí, eso escuchar. ¿Alguien más que quiera participar? A ver. Licenciado, es un ciclo cronológico que, digamos, que va en orden desde el día 1 hasta terminar. Ya. A ver, podríamos hablar entonces de un registro cronológico de operaciones, ¿ya? Registro cronológico de operaciones. Ya. Luego del registro, qué bien. Luego del registro. Podríamos hablar del resumen, los mayores. Podríamos hablar de la clasificación. Determinar qué son de resultado, qué son de balance. ¿Sí? Después podemos hablar de los ajustes. Y finalmente vamos a llegar a los estados financieros. ¿Sí? Así podemos resumir un poquito el ciclo el ciclo contable. Entonces, el contador, si nosotros estamos cumpliendo esa tarea de contador, lo que vamos a hacer es hacer este ciclo y vamos a llegar a los estados financieros. Eso es lo que hace el contador. Pero estos estados financieros, este sistema mismo, tiene que estar enmarcado a normas técnicas. No puede ser criterio del contador hacer a su antojo un sistema, no está en el marco de normas, ¿no? Técnicas. Y también disposiciones legales en algunos casos, para el tema tributario, por ejemplo. ¿Sí? Pero vamos a ir por partes. ¿Qué serán normas técnicas? ¿Qué serán las normas técnicas? ¿Qué norma técnica conocen?
¿Cuál será la norma fundamental, el principio fundamental de la contabilidad? Para que este ciclo contable sea confiable, sea de utilidad, tiene que estar en el marco de normas. ¿Cuál será la norma fundamental de la contabilidad? ¿Mm? Los principios de normas. La N5, El N5. ¿Qué nos dice el N5? las normas generalmente aceptadas de la contabilidad, licenciado. Ya, Los principios de contabilidad generalmente aceptados. ya, viene. Sí, eso es. Aquí voy a anotar. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Su nombre lo está diciendo, generalmente aceptados. ¿Cuál será, pero, el principio fundamental del cual se desprenden estos principios generales? Hay una norma. Las normas de información financiera. ¿Perdón? Las normas de información financiera. Bien. Lo voy a anotar. La norma fundamental de la contabilidad es la equidad. A ver, voy a poner con mayúsculas. Equidad. ¿Alguien puede decir qué nos dice este principio de equidad? En realidad de este principio se desprenden los principios generalmente aceptados. Pero ¿qué nos dice este principio de equidad? ¿Por qué se diga que es norma fundamental de la contabilidad? ¿Nadie? Estamos 65 en este momento. ¿Qué nos dirá este principio de la equidad? En realidad, este principio tiene que ver con esto, con el sistema de información financiera. Por eso se llama principio fundamental de la contabilidad. Está orientada a este sistema. Y este principio nos dice que este sistema de contabilidad debe considerar diferentes intereses. Lo voy a poner así. Debe considerar diferentes intereses en juego. Es que el sistema contable está apuntado a una entidad, a un ente, ¿sí? Y ese sistema, dice, debe considerar diferentes intereses en juego. ¿Qué intereses hay en un ente?
podemos empezar. Tal vez los primeros interesados, los inversionistas, quienes están poniendo el capital. Este sistema debe considerar sus intereses de los inversionistas, control de su aporte, la información relativa al movimiento económico, el estado de resultados, ¿sí? Información relativa a sus activos, pasivos, etcétera. Para los inversionistas es importante, ¿no? Y en resumen, la rentabilidad, por ejemplo, que les interesa a los inversionistas. Este sistema debe considerar el interés de los inversionistas. Pero no es apuntado al interés de los inversionistas nomás. Con la entidad hay otras personas que están vinculados, por ejemplo, proveedores, quienes nos proporcionan materia prima, quienes nos proporcionan la mercadería que estamos vendiendo, ¿sí? Esos proveedores nos entregarán productos algunas veces a crédito, algunas veces al contado. Y bueno, si es al crédito especialmente, sus intereses deben estar considerados en este sistema. Proveedores, por ejemplo, acreedores, a quienes debemos. ¿Sí? Tiene que estar, perdón, aquí vamos a poner proveedores, acreedores. Tienen que estar considerados sus intereses. El Estado, ¿quién tendrá interés o no el Estado? Intereses en una entidad. Sí. ¿Por qué tendrá interés el Estado? Por los impuestos, licenciado. Por los impuestos. Pondré en general tributos. Tributos. Tiene interés porque el Estado recibe impuestos. Este sistema, para ser equitativo, debe considerar también los intereses del Estado. ¿Sí? Para ir un poquito más a lo particular, por ejemplo, en una entidad hay trabajadores. A los trabajadores se les debe sueldos, beneficios sociales, hay una serie de aportes, cargas sociales, aportes laborales, patronales. El sistema debe considerar los intereses también del personal. Por eso se dice equidad. Debe considerar todos los intereses, ¿no? Y cuando se cumpla con este principio de equidad, este sistema va a ser útil, va a ser oportuno, va a ser fiable. Pero si no cumplimos con este principio, este sistema va a perder credibilidad. Por ejemplo, todavía se escucha hablar en nuestro país de doble contabilidad, ¿no? Una contabilidad para enviar a impuestos, otra contabilidad exclusiva para los dueños con todas las operaciones. Entonces, el sistema no es equitativo. Ese sistema ya no tiene confiabilidad, no cumple las premisas que debe tener lo que tienen los estados financieros, que tiene la contabilidad, ¿no? Esas premisas son las que nos tienen que guiar cuando hablamos de un sistema contable y este principio fundamental. Ahora, de este principio fundamental de la equidad se desprenden los principios generales. Acá sí me imagino que ya van a poder ustedes participar. A ver, algunos principios de contabilidad que se acuerden, las generales. ¿Qué principios generales se acuerdan? El ente bienes económicos. Partida doble. Partida doble. Devengado. Ente bienes económicos.
Uniformidad. Bienes económicos, luego, devengado, han dicho. ¿Qué más? Uniforme. Uniformidad. ¿Qué más? Objetividad. Realización. No se oye Partida bien. doble. Objetividad. Variación de costos. Realización. La partida doble no es un principio general de contabilidad. Sí es un principio que tiene que ver con la forma de registro del sistema de información, ¿no? Pero no está dentro de los principios generalmente aceptados. Es una forma de sistema de información, el aplicar la partida doble. Podemos hablar de ejercicio. Podemos hablar de costo, evaluación al costo. Evaluación al costo. Prudencia. Podemos hablar de exposición. Sí, de exposición. Podemos hablar de moneda de cuenta. Ya, vamos a ir citando ahora. ¿Qué nos dice el principio de ente? ¿Qué nos dice el principio de ente? ¿Quién ha dicho ente? Por lo menos él debe saber. ¿Mm? Lisa, ¿puede volver a repetir, por favor? ¿Qué nos dice el principio de ente? Licenciado, que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal. Ya, está bien. No van a perder de vista que este principio fundamental y estos principios generales está apuntado al sistema de información. Al sistema de información. Entonces, este sistema de información considera a la entidad, a la empresa, como una unidad diferente a los inversionistas, como una persona diferente a los inversionistas o a los dueños de la empresa. Entonces, al decir ente, estamos hablando de la empresa como otra persona más, diferente de los dueños. Por eso el sistema de contabilidad o el sistema de información está apuntado a ese ente, no a los dueños, al ente como persona, ¿no? Y tenemos que saber, ¿no?, las cosas que son de la entidad que estamos aplicando este sistema de información y lo que tiene que ver con la actividad particular de los dueños o los relacionados con la empresa. Hay que tener eso presente, ¿no? Entonces, el tema de información está apuntado a una persona diferente de los dueños. La empresa es como una persona. Bienes económicos. ¿Quién podría decir? Licenciado, ¿eso no se refiere a los bienes materiales o inmateriales?
correcto. El sistema de contabilidad va a considerar el registro de operaciones, ¿sí? El registro de operaciones que tiene que ver con un movimiento de bienes, ya sean materiales o inmateriales, bienes de índole económico. ¿Sí? Está bien. Devengado. Este principio de devengado comparte el principio de realización, por si acaso. Ya, ¿qué será el devengado? Son los derechos y obligaciones. ¿Perdón? Son los derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones. Sí, en parte, ¿no? Pero habría que complementar un poquito más. ¿Qué implica devengar, por ejemplo? ¿Registrar un derecho o registrar una obligación nomás? Licenciado, devengado sería registrar una operación financiera. Ya. Registrar la operación financiera independientemente de que se haya pagado o que se haya cobrado, ¿no? En el momento que se ha realizado, habría que contabilizar. No interesa si nos han pagado o hemos cobrado. Por ejemplo, sueldos y jornales, sueldos y salarios. Estamos cerrando nuestros estados financieros al 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? Al 31 de diciembre del 2021, los sueldos de diciembre tienen que afectar al resultado 2021. Pero no pagamos en diciembre los sueldos, pagamos en enero. Pero no importa si no hemos pagado, pero hay un gasto incurrido de diciembre que debe afectar al resultado de diciembre de la gestión 2021. Entonces, si bien no pagamos, pero debemos considerar ese gasto realizado o ese gasto incurrido. Y ahí viene esto de devengar, ¿no? Registrar el gasto, aun cuando lo vamos a pagar la siguiente gestión. ¿Sí? Lo mismo sucede con los alquileres. Muchas veces hay alquileres cobrados por adelantado o pagados por adelantado, pero ¿cuánto implica afectar al ejercicio que estamos cerrando? Sí, eso es devengado. Este principio de devengado es el que más utilizamos cuando estamos haciendo ajustes, ¿no? Antes de hacer los estados financieros, el devengado. ¿Para qué? Para mostrar resultados al cierre de gestión y afectar al ejercicio lo que corresponde a ese ejercicio. No podemos afectar al resultado del 2021 operaciones que se van a realizar en el 2022 o que se hayan realizado en el 2020. Tiene que ser del ejercicio y para eso está esto de devengar o realización. Uniformidad. ¿Qué nos dirá el principio de uniformidad? El licenciado es que de una vez aplicado el criterio de contabilización o valoración, no podemos aplicar criterios a conveniencia. Muy bien. Hay el sistema contable contiene una serie de estimaciones. Las depreciaciones son estimaciones. Aplicando un método diferente, por ejemplo, líneas recta, producción, horas trabajo, dígitos, ascendente, descendente, etcétera, sacamos diferentes montos de depreciación y tenemos que aplicar un método, un criterio para calcular la depreciación. Y una vez que aplicamos un criterio, un método, tenemos que aplicar uniformemente. A eso se refiere. No se puede estar cambiando cada año, ¿no?
Es fácil, yo domino líneas rectas, este año líneas rectas, al año voy a hacer por producción, al año por horas de trabajo, al año por dígitos, o sea, para mostrar nuestro dominio, no se trata de eso. Se tiene que aplicar con uniformidad. ¿Para qué? Aquí voy a anotar las premisas de la contabilidad porque eso tiene que ver. Esas premisas nunca las debemos perder de vista, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué es necesario la uniformidad? Una premisa de los estados financieros es la comparabilidad. Una premisa. ¿Qué implica esto de comparabilidad? Los estados financieros se deben poder comparar. Estados financieros de la misma empresa, gestión tras gestión, se puede comparar. Estados financieros de empresas que son similares a las nuestras, la podemos comparar. ¿Por qué? Porque están en el marco de los mismos principios. Entonces, cuando hablamos de comparabilidad como una premisa del sistema de contabilidad, la uniformidad es pues fundamental. Me va a ser fácil comparar si he aplicado uniformemente los métodos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con inventarios. Si hemos aplicado un año promedios simples, al otro año tenemos que aplicar promedios simples. ¿Para qué? Para que la comparación sea razonable. Pero si un año he aplicado promedio simple, otro año he aplicado promedio ponderado, no voy a poder comparar porque el método nos da pues un monto. Cada método nos da un diferente monto. No nos va a ser fácil comparar, ni va a ser útil comparar, porque no estamos comparando el mismo método o la misma política que hemos adoptado. Entonces, una vez que asumimos una política, un método, especialmente cuando se trata de estimaciones, tenemos que aplicar uniformemente. Pero en algún momento hay que cambiar. Probablemente la situación económica del país ha cambiado, hay una inflación alta y por ahí ya no nos sirve promedio simple o promedio ponderado. Tal vez tenemos que aplicar método PEPS. ¿Ya? Entonces hay que cambiar. Alguna vez se puede cambiar, pero cuando hagamos cambio, tenemos que revelar el cambio. Tenemos que decir, este año hemos cambiado de promedio simple a método WEPS, porque la situación económica del país está con una tasa de inflación elevada y los precios que nos mostraba el anterior método no reflejan el valor de mercado de las mercaderías al cerrar la gestión, por ejemplo. Tenemos que, en notas a los estados financieros, decir que estamos cambiando método. Y el efecto de método, de cambio de método, ¿cómo está incidiendo en los resultados? Por cambiar método. Entonces tenemos que informar. No, la uniformidad es eso. Adoptar una política, mantener uniformemente. Gestión tras gestión. Y cuando sea necesario cambiar, informar, revelar el cambio y su efecto. Ejercicio. ¿Qué nos diría el principio de ejercicio? ¿Qué nos diría el principio de ejercicio? Se define como el periodo transcurrido. Ya. Este sistema de información debe corresponder a un determinado periodo de tiempo. ¿No? A un determinado periodo de tiempo. Normalmente el ejercicio contable es de 12 meses. El ejercicio fiscal desde el punto de vista tributario es de 12 meses. ¿No? Normalmente. Pero puede haber necesidad en alguna empresa de hacer estados financieros cada mes, o trimestralmente o semestralmente. Entonces, se puede realizar. Solo los estados financieros irán pues
al 31 de enero, o al 31 de marzo, o al 30 de junio. Tiene que decir el ejercicio, ¿no? Normalmente es de 12 meses. Entonces, los resultados, los cambios en la situación financiera de la entidad deben medirse por ejercicios. Normalmente es de 12 meses. Cuando vamos a comparar, por ejemplo, los resultados o estados financieros, sí, no podríamos comparar unos estados financieros que están de 12 meses con otro que está de 3 meses. No tiene sentido, ¿no ve? Tenemos que comparar unos estados financieros de 12 meses con otros estados financieros de 12 meses. A eso es más útil. Bien, entonces se mide por ejercicios. Normalmente de 12 meses el ejercicio. Evaluación al costo. Licenciado, es el precio de compra o de la producción de los bienes, ya que cuando adquirimos un producto, los activos están al precio del costo. Muy bien. Como hemos dicho en el ciclo contable, es un registro cronológico de operaciones y esas operaciones se tienen que registrar al costo. ¿Y qué es el costo? Muchas veces el valor de adquisición de un determinado bien o de un determinado gasto, más los gastos que podían incidir en el bien hasta que entre en funcionamiento. Por ejemplo, gasto de instalación, en algún caso podría ser necesario. Hasta que entre en funcionamiento una maquinaria, no solamente implicará el costo que hemos pagado por la maquinaria, sino los gastos de instalación y funcionamiento de la maquinaria. Todo eso es evaluación al costo, ¿no? El costo incluido más los gastos hasta su utilización. Prudencia. ¿Qué nos dirá el método de prudencia? O moderación también. Algunos textos van a encontrar como moderación. ¿Mm? Prudencia o moderación. Conservantismo también en algunos libros está, ¿no? ¿Qué nos dirá ese principio? Bueno, cuando estamos hablando de sistema de información, hay algunas estimaciones que debemos incluir. Hemos hablado con esto de uniformidad, depreciaciones, métodos de evaluación, ¿sí? Y a veces nos podemos encontrar con valores, digamos, de dos fuentes, digamos, con inventarios. Los inventarios tienen un valor de costo, que es el que hemos incluido al comprar y más los gastos. Podría tener un valor de mercado, el valor con el cual podemos adquirir ese bien a una determinada fecha. Y cuando tenemos dos valores, ¿cuál es el más adecuado? ¿Costo o mercado? Por prudencia podemos decir el menor. ¿Por qué prudencia? Para no sobreestimar resultados. Ahí tenemos que aplicar prudencia. No tenemos que tratar de registrar la información a un valor justo, a un valor razonable. Evitar que haya sobreestimación, subestimación, porque eso afecta
a la calidad del sistema de información. ¿Sí? Afecta a la calidad del sistema de información. Y cuando afecta a la calidad del sistema de información, puede estar involucrado otra premisa que tiene nuestro sistema de contabilidad, que es la confiabilidad. Esa es otra premisa que la debemos tener presente siempre al diseñar un sistema de contabilidad y al aplicar estos principios. Nuestro sistema debe ser confiable. Y la prudencia ayuda mucho. Como les había dicho, si nosotros cuando evaluamos inventario final, sobrevaluamos el inventario, fija que hay resultado elevado. O sea, la utilidad se va a sobrevaluar en la misma proporción que sobrevaluamos el inventario final. Y esa sobrevaluación y esa utilidad sobrevaluada afecta a la confiabilidad. ¿No ve? Bien. Cuando hemos hablado de también de prudencia y de estos principios de vengado, hemos hablado implícitamente de otra premisa que tiene que ver que debe tener nuestro sistema de contabilidad, y es la oportunidad. Estas tres premisas nunca debemos perder de vista cuando diseñamos un sistema de contabilidad, ¿no? Aparte de manejar principios, normas técnicas, estas premisas nos ayudan mucho, y para la auditoría también nos va a ayudar mucho. Bien, seguiremos. Exposición. ¿Alguien podría decir qué es exposición? Dicen que los estados financieros deben contener toda la información necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera de la ente. Muy bien, muy bien. Estos estados financieros que el contador elabora debe presentar información completa para que los interesados lo puedan entender y tomar las decisiones que vean conveniente, ¿no? Cuando decimos información completa, muchas veces los estados financieros, digamos, lo que conocemos, el estado de resultados y el balance general, no son suficientes para informar. Por ejemplo, en el balance general tenemos edificios, ¿sí? Tenemos un edificio de 1 millón. Colocamos pues edificios de 1 millón en el balance. Está expuesto adecuadamente, 1 millón. Pero ¿qué tal si sobre ese edificio hemos sacado un préstamo? La empresa ha sacado un préstamo y ha hipotecado el edificio por 500,000 bolivianos. Entonces no podríamos decir que hay un edificio de 1 millón e ignorar que esté hipotecado por 500,000. Esa no es información completa, ¿no ve? Entonces, pondremos edificios 1 millón, ¿ya? En notas a los estados financieros, pondremos nota 1, edificios. El edificio ubicado en tal calle con folios de al número tanto se encuentra hipotecado en el Banco Nacional de Bolivia por un préstamo de bolivianos 500,000. El que va a leer los estados financieros va a saber que ese edificio de 1 millón está grabado primero. Segundo, va a saber que está grabado por 500,000. Entonces no es un edificio libre como para que uno tome decisiones. Tiene edificio, con esa garantía les podemos prestar. No, ¿no? Esa es información completa. Muchas veces las cuentas, los saldos no son suficientes. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a las notas. Las notas a los estados financieros son parte de los estados financieros y ahí se puede ampliar información, ¿no? Lo cierto es que debe mostrar información completa a los estados financieros para que todos los interesados puedan tomar las mejores
decisiones. Moneda de cuenta. La moneda de cuenta tiene que ver con este registro que hemos dicho de operaciones. ¿Cómo los vamos a registrar? Normalmente se toma la moneda de curso legal del país. Normalmente. El Código de Comercio en Bolivia nos obliga a contabilizar en la moneda de curso legal, el Código de Comercio. Pero el principio contable nos dice que debemos registrar en una moneda de cuenta que puede ser, dice, la moneda de curso legal del país u otra moneda que esté libre de efectos de la inflación. Ese es el requisito técnico. No es la moneda nacional a rajatabla, sino una moneda que esté libre de los efectos de la inflación. ¿Qué es inflación? Por ejemplo, inflación es pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Rápida pérdida de poder adquisitivo. Por ejemplo, hoy día con 100 pesos podemos comprar, por decir, un teclado de computadora. De aquí a 3 semanas ya no cuesta 100, cuesta 300. De aquí a 3 meses ya no cuesta 300, cuesta 1000. Y hasta fin de año cuesta 5000. O sea, miren, comprando teclados una vez en 100 y otro en 500, sumamos, en 5000, son 5100. ¿Cómo podemos comparar? ¿Cómo podríamos registrar así cuando la inflación es tan alta? Entonces ahí la moneda de cuenta, la moneda de curso legal puede no ser muy relevante. Lo tenemos que hacer porque el Código de Comercio nos dice que hay que hacer. Pero no es relevante esa información por ese efecto que tiene con la inflación. ¿Qué podemos hacer? Tal vez podemos hacer una contabilidad bimonetaria en dólares más. Lo que es en dólares tiene menos efecto de la inflación, entonces es más útil para nuestro análisis que la contabilidad en moneda de curso legal si está afectada por la inflación. Entonces, ¿qué nos dice la moneda de cuenta? Hay que usar una moneda que normalmente es el de curso legal del país que no esté afectado por la inflación. Bien, ¿por qué estamos recordando esto que ya parecía acabado para nosotros? Es que nosotros vamos a calificar este trabajo. El contador ha hecho esto, ¿sí? Y cuando hagamos auditoría, vamos a ver que todo lo que debían aplicar sobre normas, disposiciones legales, hayan aplicado bien. Y en la medida que han aplicado bien, estos estados financieros serán razonables. Cumplirán estas premisas. Y diremos, nuestra opinión es razonable. Pero ¿qué tal si empezamos a revisar? No cumplen, no han devengado varias operaciones. No hay uniformidad en la aplicación de métodos de estimación. ¿Sí? No se presenta adecuadamente los saldos de las cuentas. No es completa la información. Pucha, con eso ya no va a salir una opinión favorable. Va a ser una opinión adversa. Y esa opinión que vamos a dar adversa lo van a tomar en cuenta pues, los usuarios de la información, los inversionistas especialmente. Ellos van a tomar las decisiones. Ahora, nosotros estamos evaluando la labor del contador. Tenemos que pensar por ética que es un colega igual que nosotros. Y si le vamos a decir que ha hecho algo mal, le tenemos que demostrar. No es aquí como hay algunas personas que se dedican a hablar, a denigrar, a insultar, a hablar disparates, así por hablar. No, los auditores no estamos para eso. Nosotros somos personas que si encontramos un problema, lo tenemos que demostrar, lo tenemos que comprobar, evidenciar y documentar. Y no solo eso, podemos sugerir cómo salir del problema. ¿Sí? Entonces, cuando vayamos nosotros a evaluar a un contador, siempre hay que pensar que vamos a evaluar a un colega. Y en el ámbito ético, cuando hay problemas, si nuestra opinión va a ser adversa,
O sea, tenemos que estar bien convencidos y convencer, no solo al contador, los inversionistas van a conocer de nuestro trabajo. Y cuando digamos opinión adversa, tienen que saber por qué estamos diciendo que es opinión adversa, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Y esa es la labor del auditor. Evaluar razonabilidad de la información que proporciona el sistema contable, que ha sido preparado por un colega, contador público. Bien, hasta ahí una pequeña introducción de lo que es la materia, lo que se requiere para esta materia, Conta 2. Esto han tenido que ver en Conta 2. Aquí lo que falta complementar tal vez son otros principios que no hemos anotado y hablar algo de las normas de información, internacionales de información financiera, que en nuestro país todavía no está en aplicación plena. Sigue vigente los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero sí se puede recurrir a la información interna, a las normas de información internacional en los casos que se requiera, cuando estos principios no son suficientes. Se puede recurrir a la norma internacional, pero esto está vigente todavía en el país. Bien, por hoy día vamos a quedar acá. La próxima clase y poco a poco vamos a ir retomando. Le agradezco a la compañera que ha podido ayudar a hacer el grupo específico para la materia. No todos los cursos lo han logrado. Esta semana ya se da para que se organice un poco, pero ya teniendo el grupo específico, yo voy a poder comunicarme directamente también con ustedes. Sí, por mí, por hoy día es suficiente, pero si alguien tuviera algún criterio, alguna opinión, alguna sugerencia, alguna curiosidad, a su disposición, pueden participar. Bueno, creo que hora de almuerzo también ya debe estar de hambre. Quedamos acá. Buenas tardes. Hasta luego, licenciado. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego.